El tratamiento de la superficie es un término genérico del proceso operativo físico o químico realizado con el fin de alisar el revestimiento de superficie al reparar la placa de la carrocería dañada o de reemplazo. El tratamiento de la superficie es un proceso importante ya que afecta la calidad del revestimiento ampliamente. En este vídeo explicaremos el proceso básico del tratamiento de la superficie del sustrato. El tratamiento de la superficie incluye 5 procesos: evaluación del rango de daño, retirar la antigua capa de revestimiento, pulir el filo pluma, limpieza y desengrasado, aplicación de la pintura base epoxi, y ahora describiremos cada paso a la vez. El tratamiento del sustrato incluye evaluación del rango de daño, retirar la antigua capa de revestimiento, pulir el filo pluma, limpieza y desengrasado, aplicación de la pintura base epoxi. Primero, limpie y desengrase la placa. Utilice un solvente que pueda rociar el aceite. Disuelva los residuos de aceite sobre la superficie y luego limpie la superficie de la placa con un paño de limpieza. El desengrase insuficiente causará erupciones, desprendimiento del revestimiento y otros problemas luego de pintar. La limpieza necesaria de la placa puede ayudar a determinar la extensión del daño a la placa y evitar confirmación de la pérdida de daños a la placa. La evaluación de las partes dañadas de la placa puede realizarse mediante medición visual, de tacto, por presión y por regla, y puede confirmar que no existen lugares mayores de la superficie sin dañar y no existen partes pequeñas de tensión. Con el fin de confirmar el rango de daño intuitivamente, se identifican las partes dañadas sobre la placa de acero. Las líneas externas dañadas son generalmente con forma de aro, por lo que se debe dibujar un círculo al marcar la placa de acero. Demasiados errores al marcar el alcance afectarán a la calidad y la eficiencia del trabajo de moldeo de la masilla. Si los límites marcados son menores que el rango dañado real, dichas partes menores serán formadas en el espacio entre la especie revestida con masilla y la superficie sin daños. Si los límites son mayores que el rango deseado, pulir la masilla tomará más tiempo para reducir la eficiencia y los desperdicios. Retirar el revestimiento antiguo. Retirar el revestimiento antiguo sirve para una mayor adhesión de la masilla. El revestimiento en el área dañada puede haberse retirado de la placa de metal para producir convexo. Se necesita limpiar completamente el área dañada. También limpiar toda la corrosión en el área dañada. La corrosión llevará a la ocurrencia de defectos tales como espuma. Despeje el revestimiento en las marcas. Pula la superficie con un solo acto de pulido, con una lija de 60-80, y ajuste la velocidad de la pulidora antes de pulir. Con el fin de eliminar los pasos entre el revestimiento y la superficie de la placa de acero, la pulidora puede inclinarse y la superficie de la placa de acero debe entrar en contacto antes de iniciar la pulidora para evitar los arañazos profundos. La pulidora de rotación esté en contacto con la superficie de acero. Retire el revestimiento a lo largo del mismo rango de la marca de círculo. El área dañada es normalmente redonda. En esta área, retire la película y pula. Al pulir la placa de acero, se debe prestar atención de mantener la pulidora en el ángulo correcto. Luego de retirar el revestimiento antiguo, retire el polvo sobre la placa de acero con un paño de limpieza. Al pulir el revestimiento, si la dirección de la pulidora es desde la placa de acero hacia el revestimiento, las arrugas son difíciles de eliminar y el revestimiento estará pulido en exceso hasta aumentar el ancho del borde de pluma. Pulir el borde de pluma.
Pulir el borde de pluma puede eliminar los pasos entre la placa de acero y el revestimiento antiguo. Coloque la lija 120-180 sobre la pulidora de doble acción y ajuste la velocidad de pulido según los requerimientos. Antes de encender la pulidora, haga que esté en contacto con la placa de acero e incline la pulidora para que la almohadilla de la pulidora tenga aproximadamente 30 milímetros de contacto con la placa de acero y presione la pulidora hacia la superficie. Observe desde la parte superior que la almohadilla de la pulidora rote normalmente en dirección de las manecillas del reloj. Al pulir el revestimiento, si la dirección del movimiento de la pulidora es desde la placa hacia el revestimiento, es difícil eliminar los pasos, y el peso del borde de plumas se aumentará debido al revestimiento pulido en exceso. Según los criterios generales, el ancho requerido del borde de plumas es aproximadamente 30 milímetros de ancho. Una vez que se haya realizado el borde de plumas, con el fin de aplicar la masilla, se debe continuar puliendo a un ancho adecuado. Seleccione una lija número 240 para pulir la superficie. El borde de la pulidora debe estar más allá del borde de la pluma de 30 a 50 milímetros y mueva la pulidora a lo largo del borde de pluma. Salvo el borde de plumas, las partes pulidas también serán utilizadas como una referencia para la masilla aplicada de manera uniforme. Caso de error. 1. Al pulir el revestimiento, si la dirección del movimiento de la pulidora es desde la placa de acero hacia el revestimiento, será difícil eliminar las arrugas y el revestimiento será pulido en exceso hasta aumentar el ancho del borde de pluma. Antes de tocar la placa de acero, la pulidora se encuentra en rotación. Es fácil dejar arañazos profundos sobre la placa de acero. Limpie la superficie del tablero para retirar toda suciedad o polvo. Encole la cinta adhesiva utilizando el reverso. Utilice una lata rociadora de solvente para esparcir el desengrasante sobre el área a revestir con la pintura base. Limpie con un paño para retirar la suciedad sobre la placa. Las pinturas base se utilizan para mejorar la resistencia al óxido de áreas de metal descubierto, para mejorar la adhesión de la masilla. La necesidad de aplicar la pintura base depende del tipo de masilla escogida. Rocíe una capa de pintura base epoxi con un pulverizador en el área de metal descubierto, y el revestimiento debe secarse según las instrucciones en el manual del producto. De lo contrario, causará problemas de secado. Pintura base seca. Velocidad de secado de pintura base epoxi más lento. Luego de la aplicación, se debe utilizar la lámpara de calefacción infrarroja para calentar. Si la pintura base no está completamente seca, es probable que la aplicación de la pintura base ocasione problemas de derrame. Conclusiones. Por último, mediante la presentación y aprendizaje del contenido anterior, esperamos que pueda dominar el proceso de construcción y habilidades operativas del tratamiento de la superficie del sustrato y pueda adiestrarse y mejorar en el trabajo práctico.